Bien apoyado, no se va. Ahí está. Ahí está, mira. Y encima te ves con la plantita de por medio, parece que estás en el bosquecito ahí. Hola, Rosa, saluda. Saluda con la mano. ¿Va? Ahí, ¿Seguimos? ahí. Seguí. Salió el sol. Bien. Aprovechemos el sol. Solo tenía que llegar un poco más lejos. Prosigamos. Aileen subió a toda velocidad las escaleras de caracol de esa nueva torre, medio sollozando con los dientes apretados. Rowan, Aidion, Chaol. La puerta salió despedida de sus bisagras y se hizo anicos en la base de la torre. El frío irrumpió en el interior y la dejó sin respiración, pero Aileen había llegado a la cima. Más allá, otra pasarela de cristal larga y estrecha se extendía hasta otra de las torres. Todavía le daba la sombra mientras el sol trepaba por el otro lado del edificio. Las torretas más altas del castillo de cristal la rodeaban y la asfixiaban como una jaula de oscuridad. ¿Estornuda? ¿Tenés ganas de estornudar? No. Respira nada más. Respira profundo. Bien. Aileen había conseguido salir y se había llevado a Dorian con ella. Chaol le había proporcionado ese tiempo y en un último intento por salvar a su amigo y a su rey. Cuando ella había entrado en tromba en su casa esa mañana, llorando y riendo a la vez, le había explicado lo que le había escrito la líder de Ala, cómo le había devuelto el favor de salvarle la vida. Dorian seguía ahí adentro, seguía luchando. Ay, si lloro, teneme paciencia. ¿Escuchaste? Sí. Aileen había planeado enfrentarse al rey y al príncipe a la vez, y Chaol había aceptado ayudarla a intentar atraer a Dorian de vuelta a la humanidad para intentar convencer al príncipe de que peleara. Pero eso había sido antes de ver a sus hombres colgados en las verjas. Ahora ya no tenía ningún interés en hablar. Si había una oportunidad, por remota que fuera, de que Aileen pudiese liberar a Dorian de ese collar, necesitaba al rey fuera de escena. Aunque eso le costara su venganza por lo que les había hecho a su familia y a su reino. Chaol estaba contento de poder zanjar ese asunto en su nombre, y en nombre de muchos más. El rey miró la espada de Chaol, luego su cara, y se rió. ¿Me vas a matar, capitán? Menudo dramatismo. Lo habían logrado. Aileen había sacado a Dorian de ahí con un farol tan impecable que incluso Chaol había creído que el ojo que sostenía era el auténtico, por la forma en que lo había girado hacia el sol para que la piedra azul refulgiera. No sabía dónde había puesto el verdadero ojo, ni siquiera sabía si lo llevaba encima. Todo lo que habían hecho y lo que habían perdido, todo su esfuerzo, todo era para ese momento. El rey siguió acercándose y Chaol mantuvo su espada en alto sin ceder ni un solo paso. Por Res, por Brulo, por Sorcha, por Dorian, por Aileen, por Aidion y su familia, por los miles de personas masacradas en esos campos de trabajo forzado, y por Nesrina, quien había mentido, que esperaría un regreso que no se produciría, un tiempo que no pasarían juntos. Ya voy a llorar. No. Es un montón. No se arrepentía de nada, excepto de eso. Una oleada de negrura se estrelló contra él y Chaol se tambaleó hacia atrás. Las marcas protectoras cosquilleaban sobre su piel. Es espectacular. Dos párrafos, una lloradita. Dos párrafos y lloramos. Espérate que marco y ahí vamos. Habéis perdido, jadeó Chaol. La sangre se estaba descarrillando debajo de su ropa. Picaba. Otra oleada de negrura, idéntica a la que había impactado contra Dorian y contra la que Dorian no había podido hacer nada. Chaol lo sintió esa vez, el palpitar de una agonía sin fin, el susurro del dolor que vendría. Y el rey se acercó más. Chaol levantó su espada más alto. Tus hechizos protectores se están desmoronando, chico. Chaol sonrió, saboreó la sangre en su boca. Qué suerte que el hierro dure más. El sol que entraba por la ventana calentaba la espalda de Chaol como un abrazo, como un consuelo, como para decirle que había llegado la hora. Me aseguraré de que sirva para algo, le había prometido Aileen. Él le había conseguido tiempo. Una oleada de negrura se alzó por detrás del rey y absorbió toda la luz de la habitación.
Chaol abrió los brazos cuando la oscuridad le golpeó, le hizo anicos, le destruyó hasta que no quedó nada más que luz, una ardiente luz azul, cálida y acogedora. Aileen y Dorian habían escapado. Era suficiente. Cuando llegó el dolor, no tuvo miedo. Maldito Chaol la cagaba y después la arregla matándose. Ah. Todavía ni siquiera, nos faltan como 200 hojas todavía para terminar. Yo ya estoy llorando. El demonio la iba a matar. Él quería que lo hiciera. Su rostro, ese rostro. Se acercó paso a paso a la mujer por el estrecho puente ensombrecido. Las torretas se alzaban muy por encima de ellos y sentenciaban con una luz cegadora. La mujer tenía los brazos cubiertos de sangre y jadeaba, mientras retrocedía para alejarse de él, con las manos extendidas delante del cuerpo. Un anillo dorado brillaba en su dedo. Ya podía olerla, la poderosa sangre inmortal de sus venas. Dorian, dijo ella. Él no conocía ese nombre. Él la iba a matar. Tiempo. Aileen necesitaba ganar más tiempo, o robarlo mientras el puente seguía a la sombra, mientras el sol se movía muy, muy despacio. Dorian, suplicó de nuevo. Te voy a hacer pedazos, declaró el demonio. ¿Podés? Despacito. Me quedé A ver, ahí. demasiado duro, me había quedado Ahí. El hielo se extendió por el puente. Los cristales que tenía clavado en la espalda se movían y la rajaban con cada paso que daba hacia la puerta de la torre. Y la torre de reloj aún no había caído, pero el rey tampoco había llegado aún. Tu padre está ahora mismo en su sala del consejo, dijo, mientras pugnaba con el dolor que la atravesaba de arriba abajo. Está allí dentro con Chaol, con tu amigo, y lo más probable es que tu padre ya le haya matado. Bien, dijo. Chaol, dijo Aileen, y se le quebró la voz. Su pie resbaló sobre una placa de hielo y el mundo se la dio mientras recuperaba el equilibrio. La caída de al menos 100 metros hasta el suelo le revolvió el estómago, pero mantuvo los ojos puestos en el príncipe, aunque la agonía volvió a ondular por todo su cuerpo. Chaol, tú te sacrificaste, dejaste que te pusieran ese collar para que él pudiera escapar. Voy a dejar que te pongan un collar a ti, entonces podremos jugar. Aileen llegó a la puerta de la torre, la palpó en busca del pestillo, pero estaba congelado. Arañó el hielo, sus ojos saltaban del príncipe al sol, que acababan de asomar por el borde de la torre. Dorian estaba a 10 pasos de distancia y Aileen se volvió hacia él de nuevo. Sorcha, se llamaba Sorcha y te quería. Tú la querías a ella y ellos te la arrebataron. 5 pasos. No había nada humano en esa cara, ni un atisbo de memoria en esos ojos color zafiro. Aileen empezó a llorar, a pesar de que la sangre resbalaba por su nariz debido a la proximidad del demonio. He vuelto a por ti, justo como te prometí. Es un montón. Una daga de hielo apareció en la mano de Dorian. Su punta letal centellaba como una estrella a la luz del sol. No me importa, dijo Dorian. Aileen interpuso su brazo entre ellos, como si así pudiera repelerle, y agarró con fuerza una de sus manos. Notó su piel helada, mientras Dorian usaba la otra para clavarle el cuchillo en el costado. Rowan escupió un chorro de sangre por la boca cuando la criatura le invistió y le tiró al suelo. Ya había matado a 4, pero aún quedaban 3, entre él y la mecha. Aidion bramaba de dolor y furia, defendía su posición y mantenía a las otras 3 criaturas a raya mientras Rowan incrustaba su espada. La criatura dio un salto hacia atrás para ponerse fuera de su alcance. Las 3 bestias convergieron de nuevo, desquiciadas por la sangre férrica que ahora empapaba el pasillo. Su sangre, la de Aidion. La cara del general ya estaba pálida por toda la que había perdido. No podrían aguantar mucho más, pero Rowan tenía que derribar esa torre. Como si fuesen un solo ser, una sola mente, los 3 sabuesos de Weir atacaron y los separaron de Aidion. Uno fue a por el general, los otros 2 se abalanzaron sobre él. Rowan cayó al suelo y unas fauces de piedra se cerraron en torno a su pierna. El hueso se partió. ¡Ay, Dios! Y bueno, ¡Es un montón! El hueso se partió y la negrura fue a su encuentro. Rugió contra esa oscuridad que significaba muerte. Rowan incrustó su cuchillo en el ojo de la criatura y luego empujó hacia arriba, bien profundo, justo cuando la segunda bestia se abalanzaba hacia el brazo.
pero algo enorme se estrelló contra el monstruo, que gimoteó al ser lanzada contra la pared. ¡Ah! Apareció alguien. Un salvador. El sabueso muerto salió despedido un segundo después y entonces... ¡Ay, viste! Mirá el maldito traidor. Mirá el hijo de puta este que aparece. Un segundo me... Dice, y entonces ahí estaba Lorcan, el traidor, porque él los traicionó y ahora se arrepintió y volvió a salvarle las papas. ¡Sí, maldito Judas! Esgrimiendo las espadas a una velocidad endiablada, con un grito de guerra en los labios mientras arremetía contra las criaturas restantes. Rowan aulló por la agonía de su pierna, pero se levantó y se equilibró lo mejor que pudo. Aedion ya estaba de pie, con la cara hecha un desastre ensangrentado, pero los ojos claros y despiertos. Una de las bestias saltó hacia Aedion y Rowan y lanzó su cuchillo. Un lanzamiento fuerte y preciso, justo a través de su boca abierta. El sabueso de Weir golpeó contra el suelo a menos de un palmo de los pies del general. Lorcan era un torbellino de acero, con una furia sin igual. Rowan sacó su otro cuchillo. Se aprestó a lanzarlo, justo cuando Lorcan incrustaba su espada en el centro del cráneo de la criatura. Silencio, un silencio absoluto en el túnel ensangrentado. Aedion corrió como pudo, cojeando y tambaleándose hasta la mecha, unos 20 metros de ellos. Seguía conectada la bobina. ¡Ahora! Ladró Rowan. No le importaba si no lograba salir de ahí, por lo que sabía. Un dolor fantasma de una brutalidad y una violencia nauseabunda le atravesó las costillas. Sus rodillas flaquearon. No era el olor de una herida suya, sino de otra persona. ¡No! 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 Gritó. Puede que lo estuviese gritando, puede que lo estuviese rugiendo, mientras echaba a correr hacia la salida del túnel, mientras sentía esa agonía, esa aguda punzada de frío. Las cosas se habían torcido mucho, muchísimo. Ah, ya entendí, pará. Te explico. Vamos de vuelta. ¿Viste que a la chica, el chico la había lastimado y le había clavado el cuchillo en el costado? En el costado. Muy bien. ¿Viste esa chica? Bueno, esa chica es la novia, mujer, amante de este chico. Cuando la lastiman a ella, él siente lo que a ella le duele, ¿entendés? Entonces él sintió la herida del costado y supo que la que estaba herida era ella. Entonces por eso gritó, no, 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 ¿entendés? Mirá vos. Logró dar un paso más antes de que su pierna cediera y solo ese vínculo, escuchaban, y solo ese vínculo invisible que se estiraba y se deshilachaba por momentos logró conservar la conciencia. Un cuerpo duro y empapado de sangre se estrelló contra él, le pasó un brazo por la cintura y tiró para ponerlo en pie. ¡Corre, estúpido idiota!, bufó Lorcan, al tiempo que le arrastraba lejos de esa mecha. Aedion estaba concluyado sobre ella, agarrando firmemente la yesca y el pedernal con sus manos ensangrentadas. Una vez, dos, saltó una chispa y una llama salió volando hacia la oscuridad. Corrieron como alma que lleva el diablo. ¡Más deprisa!, gritó Lorcan. Aedion los alcanzó y agarró el otro brazo de Rowan para añadir su fuerza y su velocidad. Bajaron por el pasillo, pasaron por las verjas de hierro rotas y se adentraron en las alcantarillas. No había tiempo y el espacio entre ellos y la torre era insuficiente. Y Eileen, ese vínculo se estiró más aún, se astilló. ¡No! Eileen, lo oyeron antes de sentirlo. La absoluta falta de sonido, como si el mundo se hubiera quedado en pausa, seguida de un estallido ensordecedor. ¡Moveos!, dice Lorcan, ladrando una orden que Rowan acató a ciegas como lo había hecho durante siglos. Luego viento, un viento seco y abrasador que le despellejó vivo. Después un fogonazo de luz brillante. A continuación calor, tanto calor que Lorcan maldijo y los empujó a ambos a un recoveco de la pared. Los túneles se sacudieron, el mundo entero se sacudió, los techos se desplomaron. Y cuando el polvo y los escombros se despejaron, cuando el cuerpo de Rowan cantaba de dolor, alegría y poder, el camino hacia el castillo estaba bloqueado. Detrás de ellos, hasta donde les alcanzaba la vista en la penumbra de las alcantarillas, había al menos 100 comandantes y soldados valgos, armados y sonrientes. ¡Ah, la mierda! Acabamos de sobrevivir a un... un montón. Apenas si podemos sobrevivir a 7 y nos mandan otros 100. Ese es el rey maldito hijo de perra. Y sí, pero como él es el rey, él domina.
Hay que matar. Apestando al reino... No. Sí, apestando al reino de Elas por culpa de la sangre de Valgo, Manon y Asterín volaban continente abajo de vuelta a Morat, cuando un viento suave, un estremecimiento en el mundo, un silencio. Asterín soltó un grito repentino y su hembra de Guiberno viró hacia la derecha como si hubiese tirado de sus riendas. Abraxos emitió su propio gritito, pero Manon se limitó a mirar al suelo a lo lejos, donde la multitud de pájaros habían emprendido el vuelo ante el resplandor que parecía extenderse, ante la magia que ahora se esparcía por el mundo libre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Rosita! ¡Sí! 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 Es mi momento feliz. ¡Momento feliz! ¡Amamos! Bueno, algo tiene Que la oscuridad la acogiera. Magia. A Manon no le importaba qué había pasado, cómo había sido liberada. Ese peso mortal humano se volatilizaba. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rosita! No te salía. Para eso son mi apoyo y lectura. O sea, apliquemos. No me gusta, te digo, no me gusta meter la lengua así, ¿eh? No, pero vos, yo conmigo no tenés problema. Bueno. Ese peso mortal humano se volatilizó al instante. Una enorme fuerza discurrió por su interior, revistió sus huesos como una armadura invencible, inmortal, imparable. Esa es Manon, mierda. Si no te va demasiado frío ahí vos, pues si no, veniste acá abajo del techo. No. Manon levantó la cabeza hacia el cielo, abrió los brazos y rugió. La fortaleza era un caos. Un caos, imagínate. Había brujas, humanos corriendo por todas partes sin dejar de gritar magia. La magia había sido liberada, imposible, pero ella podía sentirlo, incluso con ese collar alrededor del cuello y esa cicatriz en su brazo. La liberación de una bestia enorme en su interior, una bestia que ronroneó ante el fuego sombrío. Sí, bebé, dale Caltei, que te queremos de vuelta, vidita. Ay, Dios, amo. A partir de ahora todo va a estar marcado amarillo, ¿eh? No va a quedar nada sin marcar. Ya apareció la magia, estamos. Ailín se alejó a rastras de la puerta manchada con su sangre. Se alejó del príncipe Valgo, que se reía mientras ella se agarraba del costado y reptaba por el puente, dejando que un reguero de rojo tras ella. El sol todavía trepaba por detrás de esa torre. ¡Dorian!, dijo mientras se empujaba con las piernas por el cristal, mientras su sangre resbalaba entre los dedos helados y los calentaba. ¡Recuerda! El príncipe Valgo la siguió y esbozó una leve sonrisa cuando ella cayó de bruces en el centro del puente. Las sombrías torretas del castillo se alzaban a su alrededor como una tumba, su tumba. Dorian, recuerda, boqueó. No le había perforado el corazón, por muy poco. Él me ha ordenado que te atrape, pero quizás se divierta un poco antes. Aparecieron dos cuchillos en las manos del Valgo, curvos y afilados. El sol empezó a centellar justo por encima de la torre que se alzaba sobre ellos. Recuerda a Chaol, suplicó Ailín. Recuerda a Sorcha, recuérdame a mí. Un estallido... Dios, este va a ser un momento supremo. Escucha esto. Un estallido atronador sacudió el castillo desde algún lugar al otro lado del edificio. Y entonces, un gran viento, un viento suave, un viento maravilloso, un viento que parecía llevar la música del corazón al mundo. Ailín cerró los ojos un momento y apretó la mano contra su costado al tiempo que respiraba hondo. «Podemos recuperarnos», dijo Ailín, mientras se empujaba más y más fuerte sobre su herida hasta que ésta dejó de sangrar, hasta que lo único que fluyó fueron sus lágrimas. «Dorian, podemos recuperarnos de la pérdida de la oscuridad. Podemos recuperarnos y yo vuelto a por ti». Ailín estaba sollozaba mientras ese viento amainaba su herida cerrada. Las dagas del príncipe se habían quedado flojas en sus manos y en su dedo relucía el anillo dorado de Atri. «Lucha contra él», jadeó Ailín, y el sol se acercó más. «Lucha, podemos recuperarnos», le dijo Ailín. El anillo dorado palpitaba en el dedo de Dorian cada vez más y más brillante. El príncipe se tambaleó un poco hacia atrás y su rostro se contorsionó. «¡Maldito gusano humano!». ¡Ay, la abeja! Había estado demasiado ocupado apuñalándola para percatarse del anillo que ella le había deslizado en el dedo cuando había agarrado su mano
para apartarle. ¡Esa es mi Ailín, mierdas! ¡Quítamelo!, gruñó, e intentó tocarlo, pero bufó como si quemara. ¡Quítamelo! El hielo creció, se extendió hacia ella tan deprisa como los rayos del sol que ya asomaban entre las torres y se refractaban en cada parapeto y puente de cristal que llenaban el castillo a la gloriosa luz de Mala, la portadora de fuego. El puente, ese puente que Chaol y ella habían seleccionado para ese propósito, para ese momento en la cúspide del solsticio, estaba justo en medio. Espérate porque vamos a pará. Vamos a marcar. Me mata. Es todo lo que está bien esto. Qué solcito salió. Vas. Marco y sigo. Sí, Sí, aprovechó el solcito, Rosita. Ahora en un rato vamos a comer. está bien. La luz la golpeó y llenó su corazón con la fuerza de una estrella que explotara. Con un rugido, el príncipe Valgo le arrojó una oleada de hielo, lanzas, dagas dirigidas a su pecho. Así que Ailín proyectó sus manos hacia el príncipe, hacia su amigo, y le lanzó su magia con toda su fuerza. Hubo fuego y luz, oscuridad y hielo. Pero la mujer que estaba ahí, en el centro del puente, con las manos extendidas ante ella mientras se ponía en pie. No salía sangre del lugar donde el hielo la había apuñalado. Solo piel limpia y lisa asomaba por el corte de tela negra de su traje, curada con magia. Había muchísimo fuego y luz por todas partes, tiraban de él. Podemos recuperarnos, había dicho la mujer, como si supiera lo que es oscuridad, qué horrores existían en ella. Lucha. Una luz ardía en su dedo, una luz que crepitaba dentro de él, una luz que proyectó un rayo a través de su oscuridad. Recuerda, había dicho ella. Dale, Dorian, basta. Ponete Ella las tenía pilas. su mente alterada. Sí. Las llamas de la mujer se alzaban ante él y el demonio estaba gritando, pero a él no le dolía. Su fuego solo mantenía al demonio a raya. ¡Recuerda! Un rayo de luz en la negrura, una puerta entreabierta. ¡Recuerda! Por encima de los gritos del demonio, empujó y miró al exterior a través de sus ojos, sus propios ojos. Y vio a Selene Sardotain de pie Ay, de pie delante de él. Te amamos, Dorian, te amamos. Ay, Dios. ¡Has vuelto, amigo! Es un montón. Vamos, que ahí vienen los pibes. Ahí vienen los pibes que están peleando. Ahora vamos con Aedion y los chicos. Aedion escupió sangre sobre los escombros. Rowan, apoyado contra las piedras que se habían derrumbado detrás de ellos, apenas mantenía la conciencia mientras Lorcan trataba de abrir un camino entre el aluvión de luchadores valgos. Llegaban cada vez más desde los túneles armados y sedientos de sangre, alertados por la explosión. Agotados e incapaces de emplear todo el alcance de su magia tan pronto, ni siquiera Rowan y Lorcan podrían mantener a los valgos a raya durante demasiado tiempo. A Aedion le quedaban 2 cuchillos y supo que no iban a salir de esos túneles con vida. Los soldados llegaban como una marea interminable, con sus ojos huecos iluminados por la sed de sangre. Incluso desde ahí abajo Aedion oía a la gente gritar por las calles, o bien por la explosión, o bien por la magia que había vuelto a inundar su tierra. Ese viento, jamás había olido nada como eso, jamás volvería a hacerlo. Habían derribado la torre, lo habían logrado. Ahora su reina tendría su magia, quizás ahora tuviese una oportunidad. Aedion destripó al comandante valgo más próximo a él y su sangre negra le salpicó las manos. Luego se enfrentó a los 2 que sustituyeron a aquel. A su espalda oía las rasposas respiraciones de Rowan. Sonaban demasiado trabajosas. La magia del príncipe se estaba agotando a medida que éste perdía sangre. Había empezado a vacilar hace unos momentos, incapaz ya de extraer el aire de sus pulmones, de los pulmones de los soldados. Ahora no era más que un viento frío que soplaba contra ellos y mantenía a raya al grueso de las fuerzas. Aedion no había reconocido la magia de Lorcan cuando ésta salió de él en oscuros vientos casi invisibles, pero allá donde golpeaba, los soldados caían y no volvían a levantarse. Ahora a él también le estaba fallando.
Aedión apenas era capaz de levantar el brazo con el que sostenía la espada. Solo tenían que aguantar un poco más, mantener esos valgos entretenidos unos minutos más para que su reina pudiese hacer lo que tenía que hacer sin distracciones. Hay 2 segundos más y vamos a preparar la comida. Sí, lo que tenés hambre ya. No. Con un gruñido de dolor, Lorcan fue engullido por media docena de soldados y desapareció en la negrura. Aedión continuó dando espadazos a diestro y siniestro hasta que no quedaron valgos delante de él, hasta que se dio cuenta de que se habían retirado unos 5 o 6 metros para reagruparse. Una horda maciza de soldados valgos que se extendía hasta el más allá de la penumbra les observaba con las espadas en alto. Esperaban la orden de atacar. Había demasiados como para que fuera posible escapar de ellos. Ha sido un honor, príncipe, le dijo Aedión a Rowan. La única respuesta de Rowan fue una áspera respiración entrecortada. El comandante valgo... Ay, Dios, que se van a estar despidiendo ya, por favor. El comandante valgo fue hacia el frente de sus filas, blandiendo su propia espada. Desde algún punto de las alcantarillas, unos soldados empezaron a gritar. Lorcan, ese capullo egoísta, debía de haber abierto una brecha entre ellos después de todo, y luego debió haber huido. «Atacamos a mi orden», dijo el comandante, y su anillo negro centelló cuando levantó la mano. Aedión se puso delante de Rowan, por inútil que fuese su acto. Matarían a Rowan de todos modos en cuanto le mataran a él, pero al menos caería luchando, defendiendo a su hermano. A menos se llevaría eso. Ay, Dios, los amo tanto, chicos. La gente seguía gritando allí afuera en la calle. Aullaban con un terror ciego y sus cuchillidos de pánico se oían cada vez más cerca, más alto. Ya me perdí. ¿Por qué estamos gritando? «¡Preparaos!», le dijo el comandante a sus hombres. Aedión aspiró una bocanada de aire, una de las últimas, pensó. Rowan se enderezó lo mejor que pudo, sereno y orgulloso ante la muerte que ya lo llamaba. Aedión habría jurado que oyó al príncipe susurrar el nombre de Ailín. Se oyeron más gritos de los soldados del fondo. Algunos de los que tenía delante se giraron para ver que estaba sembrando el pánico detrás de ellos. A Aedión no le importaba lo más mínimo, no cuando tenía una pared de espadas delante de él, y espadas que centellaban con los dientes de una poderosa bestia. La mano del comandante descendió, y un leopardo fantasma se le arrancó del cuajo de esa Lisandra. ¡Esa Lisandra! ¡Sí! ¡Sí, Lisandra! ¡Te amo! ¡Sí! ¿Qué no viste que van a decir que estamos No, sí, se festeja. Se festeja porque de sobrevivir se festeja. Es un montón. Ay, Dios, Lisandra, lograste hacer lo imposible. Por Evangeline, por su libertad, por su futuro. Allá donde Lisandra atacaba con garras y colmillos, los soldados morían. Así se hace, mi amor. Qué bárbaro. Ay, Dios. Me va a matar esta chica. Había conseguido recorrer media ciudad antes de apearse del carruaje. Le había dicho a Evangeline que siguiese como el camino hasta la casa de campo de los Falik, que se portase bien y se mantuviese a salvo. Luego había corrido 2 manzanas hacia el castillo sin importarle si tenía poco que ofrecerles en la pelea, y justo en el momento que el viento se había estrellado contra ella y una canción salvaje había chisporroteado en su sangre, y entonces se deshizo de su piel humana, de esa jaula mortal, y corrió tras el olor de sus amigos. Bueno. Los soldados de la alcantarilla gritaban mientras ella los destrozaba. Una muerte por cada día en el infierno, una muerte por cada día de infancia que le habían robado a Evangeline y a ella. Se había convertido en furia, en odio, en venganza. Así se hace, perro. Aedión y Rowan estaban arrinconados contra los escombros con los rostros ensangrentados y boquiabiertos mientras ella saltaba sobre la espalda de un centinela y le arrancaba la columna de cuajo. Oh, cómo le gustaba ese cuerpo. Está bien, hay que ser fiera a la vida. No dejaban de llegar soldados de las alcantarillas y Lisandra se giró hacia ellos y se entregó por completo a la bestia cuya forma había adoptado. Se convirtió en la encarnación de la muerte. Cuando no quedó ni uno, cuando la sangre empapaba su pelaje pálido, una sangre que tenía un sabor repugnante, por fin se detuvo. «El palacio», resolló Rowan. Medio desplomado contra las piedras, Aedión presionaba con una mano la herida
que el guerrero férrico tenía en la pierna. Rowan señaló hacia el túnel despejado detrás de ellos, cubierto de sangre y cadáveres. ¡Ve con la reina! Una orden y una súplica. Lisandra asintió con su cabeza peluda, al tiempo que esa sangre nauseabunda goteaba de su boca y sentía restos negros pegados en sus colmillos, y echó a correr otra vez por donde había llegado. La gente gritaba al ver al leopardo fantasma que pasaba disparado por la calle, más rápido que una flecha, esquivando carruajes y caballos que relinchaban. El castillo de cristal se veía ya a lo lejos, medio oculto por las ruinas humeantes de la torre del reloj, y de pronto una luz, un fuego, explotó en sus torretas. Aileen seguía viva y estaba luchando con uñas y dientes. Sí, bebé, ¿qué te pensás que va a estar haciendo? ¿Jugando a las cartas, boluda? Está pegada. Las verjas de hierro del castillo aparecieron más adelante, cubiertas de cadáveres putrefactos. Bueno, ese detallito. Un pequeño detallito de decoración. Sí. El fuego y la oscuridad se estrellaron en la cima del castillo y la gente se quedó muda. Señalando hacia allí, Lisandra siguió su carrera hacia las verjas. La multitud se percató por fin de su presencia y se dividió para abrirle paso a la desesperada. Aterrados, despejaron el camino que conducía hasta la entrada abierta, solo para revelar 30 guardias valgos armados con ballestas y alineados delante de ella, listos para disparar, y todos apuntaron hacia ella. 30 guardias con virotes y detrás de ellos una vía de acceso al castillo Aileen. Lisandra saltó. El guarda más cercano lanzó un disparo limpio y firme directo a su pecho, y ella supo con esos sentidos de leopardo que daría en el blanco. Y aún así no frenó, no se detuvo, por Evangeline, por su futuro, por su libertad, por los amigos que la habían ido a salvar. La flecha se acercaba ya a su corazón, y una flecha lo desvió en el aire. ¡Vamos, Nerrin! ¡Vamos, Nerrin! ¡Ay, aparece la rica! ¡Ay, cómo la sabe! Lisandra aterrizó sobre la cara del guardia y le hizo girones sus garras. Solo había una francotiradora con esa puntería. ¡Sí, bebé! ¡Sí, bebé! Ay, estas mujeres me van a matar, pero vale la pena. Lisandra soltó un rugido y se convirtió en una tormenta de muerte sobre los guardias más cercanos a ella, mientras una lluvia de flechas caía sobre el resto. Cuando Lisandra se atrevió a mirar, vio a Nerrin Falik sobre el tejado de la casa de al lado, flanqueada con sus rebeldes, cargando una flecha y disparándola para acertar justo en el ojo del último guardia que quedaba entre Lisandra y el castillo. Ay, chicas, son todo lo que está bien, mujeres. Las llamas, ¡ve!, gritó Nerrin por encima del gentío aterrado. Las llamas y la noche seguían batallando en las torres más altas y la tierra se estremeció. Lisandra salió disparada hacia el sendero que ascendía en curva, bordeado por enormes árboles. Nada más que la hierba y los árboles y el viento, nada más que ese elegante y poderoso cuerpo. Su corazón cambiaba formas, ardía, brillaba, cantaba con cada zancada, con cada curva que tomaba, ágil, veloz y libre. Corrió más deprisa. Cada momento de ese cuerpo de leopardo era una alegría, aun cuando su reina luchaba por su reino y por su mundo más allá en lo alto. Y se marchó y nadie la vio. A ver, vamos a ver qué onda, qué tan largo es esto. Ah, no es tan largo, lo leemos y paramos acá. Bueno, yo oscuro no tengo. No, pero te estás cagando de frío. No estoy tapada, nada más, estoy toda tapada. Aileen jadeaba, pugnaba contra el palpitante dolor en su cabeza. Demasiado rápido, demasiado poder, demasiado rápido. No había tenido tiempo de echar mano en él de manera segura, adentrándose poco a poco en espiral hasta sus profundidades. Cambiar a su forma férrica no había ayudado, solo había conseguido que el valgo oliera aún peor. Dorian estaba de rodillas, se arañaba la mano donde el anillo seguía brillando y le abrazaba la piel. No hacía más que lanzarle a Aileen oleada tras oleada de oscuridad y cada vez ella las repelía con una pared de llamas. Pero la sangre de Aileen empezaba a calentarse. «¡Inténtalo, Dorian!», suplicó, notando la lengua como lija en su boca reseca. «¡Te voy a matar, zorra férrica!».
Una risa grave resonó detrás de ella y Ailín se giró a medias, sin atreverse a darle la espalda a ninguno de ellos, aunque eso significara exponerse al caer al vacío. El rey de Ardalán... ¡Ay, este hijo de puta apareció! El rey de Ardalán estaba en el umbral de la puerta del otro extremo del puente. Chaol. Un esfuerzo muy noble por su parte del capitán tratar de conseguirte tiempo para que pudiera salvar a mi hijo. Ailín lo había intentado de veras. Pero castígala, escupió el demonio del otro extremo del puente. ¡Paciencia! Pero en ese momento el rey se puso rígido al ver el anillo dorado que refulgía en la mano de Dorian. Ese rostro duro y brutal se crispó. ¿Qué has hecho?, le dijo. Dorian forcejeó, se estremeció, dejó escapar un grito que hizo temblar los oídos férricos de Ailín. La reina desenvainó la espada de su padre. «¡Habéis matado a Chaol!», dijo. Las palabras sonaron huecas. El chico no ha conseguido dar un solo golpe. Sonrió en dirección a la espada de Orin. «Dudo mucho que tú vayas a hacerlo». «Ay, qué humilde, hijo de puta». Dorian se quedó callado. «¡Le habéis matado!», gruñó Ailín. El rey se acercó, dando pasos estruendosos sobre el puente de cristal. «Lo único que lamento», le dijo el rey, «es no haber podido tomarme mi tiempo». Ailín retrocedió un paso, solo uno. El rey desenvainó a Notul. «Contigo, sin embargo, sí que me lo voy a tomar». Ailín levantó la espada con ambas manos y entonces... «¿Qué has dicho?» «Dorian, Dorian», la voz sonó ronca, rota. «Sí, Dorian, sí, Dorian, sí, Dorian». «Ay, Dios, mi amor, volviste». El rey y Ailín se giraron al unísono hacia el príncipe, pero Dorian tenía los ojos clavados en su padre y refulgían como estrellas. «¿Qué has dicho sobre Chaol?» «Silencio», espetó el rey. «Pobre inútil, piensa que le va a hacer caso». «¿Le has matado?», no fue una pregunta. Y a Ailín empezaron a temblarle los labios. Buscó el poder en su interior, más y más y más profundo. ¿Y qué si lo he hecho?», dijo el rey, arqueando las cejas. «¿Has matado a Chaol?». La luz de la mano de Dorian ardía y ardía, pero el collar seguía alrededor de su cuello. «¡Tú!», espetó el rey cortante, y Ailín se dio cuenta de que se refería a ella, justo cuando una lanza de oscuridad salió disparada en su dirección, muy deprisa, demasiado deprisa. La oscuridad se hizo anicos contra una pared de hielo. «¡Sí! Sí, bebé, salvame las papas, Dorian». «Vas a morir, rey, hijo de puta». Dorian, escucha esto, escucha esto porque acá Dorian volvió. Rosita, ya no sufrimos más. Dorian, se llamaba Dorian Javiliar y era el príncipe heredero de Ardalán, y Selene Sardoten, Ailín Galatino y su amiga había vuelto por él. Ailín se giró hacia él con una espada antigua en las manos. «¿Dorian?», murmuró. El demonio en su interior estaba chillando y suplicando, le arañaba e intentaba negociar. Una oleada de negrura se estrelló contra el escudo de hielo que había levantado entre la princesa y su padre. Pronto su padre lo atravesaría. Dorian levantó las manos hacia el collar de piedra de Weir, frío, suave y vibrante. «¡No lo hagas!», aulló el demonio. «¡No!». Gruesos lagrimones rodaban por las mejillas de Ailín Galatino cuando Dorian cerró las manos en torno a la piedra negra que rodeaba su garganta, y con un bramido de aflicción, de ira, de dolor, arrancó el collar de su cuello. «Sí, bebé, sí, bebé». «Ay, volvió, bebecito». «Ay, sí». «Jamás dudamos de vos, Dorian». «Es un botón». El collar de piedra de Weir se partió en dos, rompiéndose por la finísima fisura que se había abierto el poder del anillo. Dorian jadeaba y le sangraba la nariz, pero «Ailín», dijo sin aliento, y la voz era suya. Era él. Ailín corrió hacia él al tiempo que envainaba la espada de Orin. Llegó a su lado justo cuando el escudo de hielo explotaba bajo un martillo de oscuridad. El poder del rey zumbó hacia ellos, pero Ailín proyectó una mano hacia adelante. Un muro de llamas brotó de la nada para repeler la negrura. «Ninguno de los dos va a salir de aquí con vida», masculló el rey, y su voz ruda se deslizó a través del fuego. Dorian se dejó caer contra ella y Ailín le pasó la mano por la cintura para mantenerlo en pie. Notó un retorcijón en el estómago y un intenso pulso empezó a palpitar en su sangre. No aguantaría mucho, no estando tampoco preparada, no cuando el sol todavía estaba en su cenit.
como si mala persona le hubiese pedido que se desmoronara un poco más para amplificar los extraordinarios dones que le había otorgado a la princesa de Terracel. Tiene que explotar. Ella tiene mucho poder guardado, tiene que explotar. No le queda otra. Dorian, dijo Aileen. Y el dolor le recorrió la columna a medida que llegaba al punto de quemarse, al punto en el que se agotaría todo su poder. Dorian giró la cabeza hacia ella, con un ojo aún puesto en la pared de llamas titilantes. Su magia estaba cargada de un inmenso dolor, de aflicción y rabia, y aún así, de algún modo, debajo de todo ello, había una chispa de espíritu, de esperanza. Aileen le tendió la mano, una pregunta, una oferta, una promesa. Por un futuro mejor, le dijo. Has vuelto, dijo él, como si esa fuese una respuesta. Se dieron la mano, así terminó el mundo y empezó el siguiente. Y bueno. Y el perrito sigue ladrando, pero no lo suelta. Vamos a morir todos juntos, pero contentos. Eran infinitos, eran el principio y el fin, eran la eternidad. El rey se quedó boquiabierto cuando el escudo de llama se apagó para revelar a Aileen y a Dorian de la mano, refulgiendo como dioses recién nacidos, mientras su magia se entrelazaba. Así se hace, perros. Soy mío, en realidad quiere decir sos mío, pero no importa. Era mentira, no era de él. El boludo se creyó cualquiera. Mira que soy. Qué solazo. Pero porque estamos leyendo una parte buena, por eso salió eso. Bueno, no se quedó lindo. Sos mío, rugió el monarca. Se transformó en oscuridad, se plegó sobre sí mismo para convertirse en el poder que poseía, como si no fuese nada más que maldad sobre un viento oscuro. La negrura los golpeó, los engulló, pero ellos se aferraron el uno al otro, pasado y presente y futuro, titilando entre la antigua sala de un castillo de montaña que se alzaba sobre Orín, un puente suspendido entre dos torres de cristal y otro lugar perfecto y extraño donde habían sido moldeados a partir de luz y polvo de estrellas. Un muro de nocturnidad los empujó hacia atrás, pero no podían ser contenidos. La oscuridad hizo una pausa para coger aire y ellos entraron en erupción. Bueno. Es hasta poético. Tiene un poco de todo. El auto cerró la puerta. ¿Sabes que me olvidé que tenemos que ir a comprar? ¿Ahora? Sí, me reolvidé. Termina este capítulo y vamos. Pero es que no te arreglás con lo que tenemos. No, me falta la verdura. Tengo que ir a comprar verdura. Bueno, espera que termine este capítulo y no vamos. No tengo nada, había algo de verdura ahí. Rowan parpadeó contra la luz del sol que entraba cegadora desde detrás de Aidion. Después de que Lisandra le salvara el pellejo, los valgos habían vuelto a entrar en la red del alcantarillado. Lorcan había regresado a la carrera ensangrentado y les había dicho que la vía de salida estaba bloqueada, que fuese cual fuese el acceso por el que había entrado Lisandra, estaría ahora infectado de soldados. Con una eficiencia propia del campo de batalla, Rowan había curado su pierna lo mejor que había podido, con el poder que le quedaba. Mientras se recomponía, mientras sus huesos, su piel se soldaban, surcían a una velocidad que le hacía bramar de dolor, Aidion y Lorcan habían abierto un camino a través de los escombros, justo cuando los túneles empezaban a llenarse del ruido de los soldados que entraban en tromba. Habían puesto pies en polvorosa hasta llegar de vuelta al recinto del castillo, donde se habían topado con otro derrumbe. Aidion había empezado a apartar cascotes de la parte de arriba sin dejar de gritar y rugir a la tierra como si su mera voluntad pudiese moverla. Pero ahora había un agujero. Era todo lo que el príncipe necesitaba. Rowan se transformó y un fogonazo de agonía le recorrió la pierna cuando intercambió sus extremidades por alas y garras. Soltó un chillido agudo y furioso. Un halcón de cola blanca pasó junto a Aidion y salió disparado por la pequeña abertura. Rowan miró a su alrededor sin perder un instante. Estaban en alguna parte de los jardines del castillo, con la estructura de cristal alzándose imponente más allá. La peste del humo de las ruinas de la torre de reloj le embotó los sentidos. Una llamarada de luz explotó en las torres más altas, tan brillante que le cegó por un momento. Aileen estaba viva,
Batió las alas moldeando el viento a su voluntad, con los pozos de su magia para que le llevara más y más. Envió otro viento hacia la torre de reloj para reorientar el humo hacia el río. Lejos de ello, dobló la esquina del castillo y no tuvo palabras para lo que vio. El rey de Erdalan bramaba mientras Ailín y Dorian fracturaban su poder. Juntos rompieron cada hechizo, cada onza de maldad que el rey había encadenado y doblegado a su voluntad. Infinito, el poder de Dorian era infinito. Estaban llenos de luz, de fuego, de fulgor, de las estrellas, del brillo del sol. Rebosaban de todo ello cuando rompieron el último eslabón del poder del rey e hicieron anicos oscuridad para luego quemarla hasta que no quedó nada. El rey cayó de rodillas y el puente de cristal reverberó por el impacto. Ailín soltó la mano de Dorian, un vacío gélido la inundó con tal violencia que ella también cayó al suelo de cristal mientras boqueaba, en busca de aire, mientras se recomponía y recordaba quién era. Dorian estaba mirando a su padre, al hombre que había hundido, que le había esclavizado. «Hijo mío», susurró el rey. Ahora se acuerda que es el hijo, la concha de su madre. «La concha de tu madre». Y bueno, por lo menos tarde, pero seguro. No, qué tarde ni seguro, nada, ¿No? es un hijo de puta, no tiene perdón, nada de lo que diga puede, nada. Tiene que cerrar el pico. Sí, Dorian no reaccionó. El rey miraba a su hijo desde el suelo con los ojos muy abiertos, brillantes. «Hijo mío». Entonces se volvió hacia ella, que seguía de rodillas y lo observaba estupefactada. «¿Has venido a salvarme por fin, Ailín Galatinius?» «No, nene, te vinimos a cagar a palo». ¿Qué salvar? Vos merecés morir, perro. Ailín Galatinius contempló al asesino de su familia, de su gente, de su continente. «No escuches sus mentiras», dijo Dorian con un tono inexpresivo y hueco. Ailín estudió la mano del rey donde el anillo oscuro se había desintegrado. Solo veía una franja de piel pálida. «¿Quién eres?», preguntó con voz queda. «Humano». Cada vez más y más el rey parecía humano, más blando. El monarca se volvió hacia Dorian y abrió sus anchas manos. «Todo lo que hice fue para mantenerte a salvo de él». Ailín se quedó muy quieta. «Encontré la llave», continuó el rey. Las palabras brotaban atropelladas de su boca. «Encontré la llave y la llevé a Morad. Y él, Perrington, éramos jóvenes. Me llevó debajo de la fortaleza para enseñarme la cripta, aunque estaba prohibido, pero la abrí con la llave, la abrí y él salió a nuestro encuentro. Se apoderó del cuerpo de Perrington y dejó que su compinche se apoderara del mío». «Ya es suficiente», dijo Dorian. Pero el corazón de Ailín dio un vuelco. «Erawan está libre», murmuró. «Y no solo libre, Erawan era Perrington. El rey oscuro en persona la había maltratado, había vivido en ese castillo con ella y nunca supo, por suerte o por destino, o por la protección de la propia Helena, que Ailín estaba allí. Ella tampoco, porque esto es información relevante para el próximo libro. Perrington siempre fue un solete». Otro solete más. Hay alguien que está gritando por ahí. Ella tampoco se había dado cuenta, nunca lo había detectado en él. Por todos los dioses, Erawan la había obligado a hacer una reverencia aquel día en Endover, y ninguno de ellos había olido ni notado quién era el otro. El rey asintió, sus lágrimas le salpicaban la túnica. «El ojo, podrías haberle encerrado de nuevo en su tumba, con el ojo». La expresión en la cara del rey cuando le había enseñado el colgante. No había visto una herramienta de destrucción, sino de salvación. «¿Cómo es posible que lleve dentro de Perrington todo este tiempo y no se haya dado cuenta nadie?», preguntó Ailín. «Puede esconderse dentro de un cuerpo como un caracol dentro de su concha. Pero enmascarar su presencia también inhibe sus habilidades para oler a otros, como a ti. Y ahora ha vuelto. Todos somos jugadores en un juego inacabado. La estirpe Galatinius y la Javiliera, las que has odiado con ferocidad durante todo este tiempo. La razón por la que fue mi familia y a por la tuya. Masacraste mi reino», logró decir Ailín. La noche que murieron sus padres había detectado ese olor en la habitación, el olor de los valgos. «Asesinaste a millones de personas. Intenté detenerlo». El rey apoyó la mano en el puente como para evitar desplomarse bajo el peso de la vergüenza que ahora impregnaba sus palabras. «Podían encontraros a través de vuestra magia y quería quedarse con los más fuertes. Y cuando tú naciste, eras tan fuerte, tan valioso, no podías dejar que te cogieran. Recuperé el control el tiempo suficiente».
¿Para hacer qué? Dijo Dorian. Ya estaba recansado el pendejo. Sí, ya no tenía más ganas de seguir luchando, ¿no? Sí. Aileen echó una ojeada al humo que se alejaba hacia el río, para ordenar que construyeran las torres y usar ese hechizo para reprimir la magia. Y ahora habían liberado la magia y todos los demonios valgos de Erilea olerían a sus portadores. Oh, la puta que lo parió. Salimos de una buena, de una mala y nos Y metemos en otra. entramos en otra peor. Sí, la verdad es que no tenemos suerte, Rosita. Pero él nunca supo cómo lo había hecho. Creyó que la magia había desaparecido como castigo de nuestros dioses, que no tenían idea de por qué se habían construido las torres. Durante todo este tiempo he usado mi fuerza para mantener esta información lejos de él, de ellos. Toda mi fuerza, así que no podía luchar contra el demonio, detenerlo cuando hacía esas cosas. Pero he mantenido esa información a salvo. Dudoso. Estoy dudando de todo lo que dice igual, ¿eh? Tomemos todo lo que dice con pinzas, Rosita. Bueno. ¡Es un mentiroso! Dorian dio media vuelta, no había ninguna misericordia en su voz. Aún así, acabé accediendo a mi magia. Sus torres no me protegieron en absoluto. Dirá lo que sea para salvar su cuello. Los malvados nos dicen cosas solo para confundirnos, para atormentarnos, hasta mucho después, le había advertido una vez Nehemia. No lo sabía, suplicó el rey. Usar mi sangre para el hechizo debió de hacer inmunes a mis descendientes. Fue un error, lo siento, hijo mío, Dorian. No tienes derecho a llamarle así, espetó Aileen. Viniste a mi casa y asesinaste a mi familia. Fui a buscarte a ti, fui a que lo sacaras de mí con tu fuerza. Aileen del fuego, incontrolado. Intenté que lo hicieras, pero tu madre te dejó inconsciente antes de que pudieras matarme y el demonio. Después de aquello, el demonio consagró todos sus esfuerzos por borrar a tu estirpe del mapa, para que ningún fuego pudiese eliminarle jamás de mi interior. A Aileen se le heló la sangre en las venas. No podía ser verdad, eso no podía ser cierto. Todo fue para encontrarte a ti, le dijo el rey, para que pudieras salvarme, para que pudieras acabar conmigo por fin. Por favor, hazlo. El rey estaba llorando y su cuerpo parecía estarse consumiendo poco a poco. Sus mejillas eran cada vez más huecas y sus manos más delgadas, como si de su fuerza vital y el príncipe demoníaco que llevaba dentro de verdad hubiese estado vinculados, y el uno no pudiese existir sin el otro. Chaol está vivo, murmuró el rey contra las manos esqueléticas. Las bajó para revelar unos ojos enrojecidos, ya velados por la edad. Maltrecho, pero no le he asestado el golpe final. Había una luz a su alrededor. Le he dejado vivo. Por fin. Gracias por no ser un asesino, hijo de puta. Te agradecemos de todo corazón. Hijo de perra. Un sollozo brotó de la garganta de Aileen. Ella no había perdido la esperanza, había intentado darle una oportunidad de sobrevivir. ¡Eres un mentiroso!, repitió Dorian. Y te mereces esto. Chan, lo mató. ¿Lo mató? A ver, pará, vamos a ver. Yo estoy... No creo. Una luz brotó de las yemas de los dedos del príncipe. Aileen musitó su nombre mientras intentaba recuperar la compostura, de ordenar sus pensamientos. El demonio dentro de él la había buscado no por la amenaza que suponía Terracén, sino por el fuego que corría por sus venas, el fuego que podía terminar con ambos. Levantó la mano cuando Dorian dio un paso hacia su padre. Tenían que preguntar más, que averiguar más. El príncipe heredero alzó la cara hacia el cielo y rugió, y fue el grito de guerra de un dios. Y entonces el castillo de cristal se hizo añicos. Está bien. Y dejamos acá. Marcalo. Sí, lo marcamos y después a la tarde seguimos. No, es un montón. ¿Te gustó? ¿Te gusta? Sí, está bueno. ¿O esos son de tu biblioteca, esos libros? Sí. Vení, vamos. Vas. ¿Podés? Sí, espera. Me levanto despacito. Vas. Así, no me vas a dar el tiro. Despacito, a ver, mueve las patas. Estoy. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Toma, llévame esto y yo llevo la silla. Está lindo este libro. ¿Vos llevas las dos sillas?